¿Qué actitud tomaría usted si una persona a quien le ha entregado su amor, a quien le ha entregado su entera confianza, con quien ha sido fiel, con quien ha atravesado buenos y malos momentos, por alguna circunstancia le falla, por alguna circunstancia le traiciona? ¿Le daría usted una segunda oportunidad? ¿Le perdonaría? ¿Le buscaría para pedirle perdón aun cuando no fue usted quien falló, sino que fue esta persona quien le falló, quien le ofendió, quien le lastimó? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cuál es su actitud como cristiano? En la enseñanza que a continuación veremos, existen dos personajes, actores principales. Uno es aquel que traicionó, aquel que rompió aquella amistad que había, aquel que falló, el traidor, el traicionero. Y el otro personaje, y sobre todo el principal de manera especial, es aquel a quien lo traicionaron, aquel que sufrió la traición de aquella persona a quien había amado, en quien había confiado y en quien había depositado toda y enteramente su confianza. Veamos quién es el traidor. Veamos quién es este tipo, el traidor. Así le llamaremos. Su nombre, Pedro, más conocido como Simón Pedro. Este es el traidor. Mire, Pedro no solo era uno de los 12 del Señor, sino es que era uno de sus íntimos. Era uno de aquellos que siempre estuvo con el Maestro. Es más, en muchos escenarios donde no estuvieron otros discípulos, Pedro estuvo siempre allí. Por ejemplo, en el día de la transfiguración del Señor, allí estuvo Pedro. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, muchos no estuvieron allí, pero ¿quién sí estuvo? Pedro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Pedro no solo era un discípulo más. No. Pedro no era solo uno de los 12, era mucho más que aquello. Pedro era el amigo del Señor. Pedro tuvo la oportunidad, el privilegio de caminar con el Señor Jesús, de predicar junto a Él, de conocerle. ¿Cuántas veces el Señor no lo habrá abrazado a Pedro? ¿Cuántas veces el Señor no le habrá dicho, ay, Pedro, tú sí que eres tremendo, Pedro? ¿Cuántas veces el Señor no lo reprendió a Pedro? ¿Cuántas veces no comieron juntos? ¿No oraron por alguien juntos? ¿No experimentaron la gloria de Dios y la extensión del Evangelio en esta tierra? Jesús y Pedro eran amigos y el Señor amaba a Pedro. Lo amaba de una manera especial, aunque realmente él no era una persona que en algún momento merecía el amor del Señor. Pero Jesús le amaba de una manera muy especial. En cierta ocasión, Pedro le pregunta a Jesús,
que hacia dónde iría. Y el Señor le dice, mira Pedro, donde yo voy, tú no puedes ir. Y es entonces cuando Simón Pedro genera unas palabras tremendas al Señor. Y lo encontramos en Juan capítulo 13, verso 37. Y también en Lucas, luego en Lucas 22, 33. En Juan 13, 37, cuando el Señor le dice que donde él iría, Pedro no le podría seguir. Entonces Pedro le responde, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y en Lucas 22, 33 vemos otras palabras de Pedro hacia el Señor y le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora, entienda las palabras de Pedro. Estas palabras encierran un tremendo compromiso, iglesia. Pedro le está diciendo al Señor, Señor Jesús, mi vida, yo voy a poner por tu causa, yo voy a poner por ti. Señor, y si yo tengo que ir a la cárcel, me importa un pepino, yo iré a la cárcel, Señor. Y si tengo que morir por tu causa, no me importa, mi vida no me importa, Señor. Yo moriré por ti porque te amo, Señor. ¿Cuántas veces Pedro no le dio palabras de amor al Señor? No le hizo saber su fidelidad, no le hizo saber su aprecio. ¿Cuántas veces? Pero ¿será que Pedro hizo reales todas estas palabras? Estas palabras que son tan parecidas a las que un hombre y una mujer se dan en el altar. A ese pacto de amor y de compromiso eterno que un hombre y una mujer se dan. Cuando dicen, juro estar contigo, prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Y se lo dicen face to face, cara a cara. Pero solo hay que esperar que llegue la pobreza, solo hay que esperar que llegue la enfermedad, y solo hay que esperar que lleguen las malas para saber si estas palabras realmente son verdaderas. Porque mientras tanto, solamente y simplemente serán palabras. Y Pedro le dio palabras al Señor. Estaré contigo. Si tengo que morir, moriré. Si tengo que ir preso, iré. Porque te amo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando sus palabras tuvieron que ponerse a prueba? ¿Qué pasó, iglesia? Vamos a ver. Lucas 22, verso 54. Y prendiéndole, hablando de Pedro, le llevaron y le condujeron a causa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Mire, se fijó en él y dijo, también este estaba con Pedro. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esta mujer se fijó en Pedro y Pedro no pudo negar que él era uno de los que había estado con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Pedro olía a Jesús. Pedro actuaba como Jesús. La actitud de Pedro era la actitud de Cristo. Iglesia, y usted debe saber algo. Como cristianos debemos oler a Jesús. No hay necesidad de palabra. No hay necesidad de decir, oh, soy cristiano. No hay necesidad de llevar una Biblia
para que sepan que tú eres cristiano. Tú deberías oler a Jesús más que oler a cualquier otro perfume. Si usted es un cristiano, debe oler a Jesús, debe caminar como Cristo, debe actuar como Cristo, debe reaccionar como Cristo. Y esta mujer se fijó que Pedro no era como ninguno de la multitud que estaba en ese lugar. Pedro era diferente. ¿Será que cuando le ven? ¿Será que cuando nos ven pueden decir al igual que esta mujer? ¿Este estado con él? ¿Y qué respondió Pedro? Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¡Wow! Por favor, ¿está pesando usted el calibre de estas palabras? No lo conozco. ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma manera? ¿Eres tú cristiano? Bueno, voy a una iglesia. Sí, soy oidor, pero solo oidor. Eso es decirle, no le conozco. Eso es avergonzarse de aquel que dio su vida por ti. Solo soy oidor. No le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Oh, Pedro estaba impregnado de la presencia del Señor. Pero aún así volvió a decir, hombre, no lo soy. Y si me permite parafrasear un poco esa palabra, hombre, ¿qué dices? Has equivocado, me estás confundiendo. No, yo no soy el que tú crees. Como una hora después, otro afirmaba, o sea, no decía puede ser, afirmaba, diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y vamos luego a analizar este verso 61, que es impresionante. Miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mire, nunca más en la vida de Pedro y hasta que él descendió al sepulcro, nunca más el canto de un gallo volvió a ser el mismo para Pedro. Nunca más. Cada vez de allí en adelante y el resto de su vida, cada vez que él escuchaba un gallo cantar, se acordaría de esta escena en la cual él negó a su maestro. ¿Qué pasó con las palabras de Pedro? ¿Dónde quedó el amor que le juró a su Señor? ¿Dónde quedó la fidelidad que le juró el maestro? ¿Dónde? Y esa pregunta muchas veces nos la hacemos. ¿Dónde? ¿Dónde quedó el amor que me juró este hombre? ¿Dónde quedó el amor que me juraste en el altar? Muchas veces nos preguntamos aquello. ¿Dónde quedó el amor que mi esposa me juró en el altar? Solo bastó que vinieran los momentos malos para que me abandonara y para que me dejara a mí y a mis hijos, alguno podría decir. Algún padre podría decir, ¿dónde quedó el amor que mi hijo me juró? ¿Dónde quedó el respeto que dijo que iba a tener para mí?
Algún hijo podría decir, ¿y dónde quedó el amor que mi padre dijo que me iba a tener? ¿Dónde quedó la promesa de amor que Pedro le hizo a su Señor? Quedaron en palabras. Pedro no solo había quebrantado su promesa, Pedro había traicionado a su amigo, a su maestro, a su Señor, aquel que él mismo le reconoció como el Hijo del Dios viviente. Ahora le había traicionado. Y quiero ver dos escenarios. Y el primer escenario es, ¿cómo cree usted que se sintió el Señor Jesús ante la traición de Pedro? Y alguno me podría decir, yo no creo que le haya afectado. Él era Dios. Por supuesto, Él era y Él es Dios. Pero también era hombre, era hijo del hombre. Y tal era Dios como tal era humano. Él participó de carne, de sangre y de hueso, dice las Escrituras, para ser buen sumo sacerdote y para poder entendernos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó. Y Jesús ahora, después de la traición de Pedro, Jesús se dolió. Ya Judas le había traicionado. Horas atrás Judas lo había vendido por unas monedas de plata y un vil beso en la mejilla. Pero después de todo, Judas era un ladrón. Judas siempre fue un impostor. Porque la Escritura dice que Judas robaba el dinero de las arcas del ministerio del Señor. Judas era un ladrón. Pero ahora quien lo traicionaba no era Judas. Ahora quien lo traicionaba no era cualquiera, no era uno más de los miles que le seguían. No, el que lo traicionaba ahora era su amigo. Y las dagas más venenosas vienen de las personas a quien uno ama. Esas son las que duelen. Esas son las que hieren. Esas son las dagas que matan, amigo. Si alguien a quien usted no conoce, a quien no aprecia, a quien no está ligado con un lazo de amor y de fraternidad, le hace algo, pues a usted no le importa, a usted no le duele. Pero cuando es alguien a quien usted ama, a quien usted estima, a quien le ha entregado parte de su vida, cuando es esa persona quien lo hiere y lo lastima, entonces muchas veces sentimos morir. ¿Cómo se sintió el Señor? ¿Cómo se sentiría usted, amado hermano? Se sintió traicionado, se sintió herido, con su corazón deshecho. Y solo mire la escena que es impresionante del verso 61 de Lucas capítulo 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y por favor encierre esa expresión porque ahí hay una perla hermosa. Vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. En la Nueva Versión Internacional dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Pedro le niega. El gallo canta y enseguida, paralelamente, no sé si lo está entendiendo, paralelamente el Señor gira y dirige su mirada hacia Pedro, que estaba a una distancia. Oh, hermano, esta mirada no necesitaba palabras porque expresaba 1001 palabras, 1001 sentimientos. ¿Qué decía esta mirada? Esta mirada que estoy seguro impactó a Pedro. Esta mirada fue un cañón, fue una dinamita para Pedro que ahora la había negado.
el Señor le ve. ¿Qué decía esta mirada? Pedro, ¿no me conoces? ¿Tan rápido te olvidaste de mí, Pedro? Si solo han pasado unas horas. Esta mirada que decía, Pedro, ¿y dónde está tu amor? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde quedó tu fidelidad, Pedro? ¿Dónde quedaron las palabras que me diste? Esta mirada del Señor hacia Pedro impactó su corazón, pero a la vez es el lenguaje del dolor que el Señor Jesús sentía en su corazón, porque alguien muy amado ahora le había traicionado. A alguien muy amado ahora le había negado. Pero no solo quiero que miremos a Jesús y cómo se sintió Él, sino es que también le invito a que meditemos un poco en el traidor, en el malo de esta escena. ¿Cómo se sintió Él? ¿Se sintió feliz? ¿Estaba alegre por haber hecho aquello? ¿Estaba alegre por haberle faltado, haberle fallado, haberle traicionado a su Señor? Mire, ya el Señor murió. ¿Y cómo pedirle perdón a alguien que ha muerto? ¿Cómo usted le pide perdón a alguien que ya no está entre los vivos? ¿Cómo decirle a un muerto que lo siente, que está arrepentido de haber actuado de esa manera? Ya no lo puede hacer. Y aunque Pedro anhelaba con todo su corazón humillarse ante el Señor y pedirle perdón por lo hecho, ya no lo podía hacer. El Señor había muerto, hermano. ¿Cómo cree usted ante esa posición que se sentía Pedro? Yo me imagino a Pedro totalmente destruido, dolido. El cargo de conciencia ya no lo dejaba vivir a este hombre. Puedo imaginármelo en las noches, luchando con pensamientos aún de muerte, pensando en quitarse la vida, como lo había hecho tiempo atrás Judas. ¿Para qué seguir viviendo cuando le había dado la espalda a Jesucristo? ¿Para qué seguir viviendo cuando le había fallado al hombre más hermoso y más precioso que había pisado esta tierra? ¿Para qué seguir viviendo cuando le había fallado a aquel que murió por darle vida? ¿Cómo se sentía Pedro? Se sentía mal. Pero es aquí donde vamos a ver la actitud de Jesús. La actitud de Jesús no como un victimario, sino como una víctima. ¿Qué actitud usted hubiera tomado si estuviera en los pies del Señor? ¿O qué actitud tomaría si estuviera en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo? Esta es la lección de vida que el Señor nos deja. Al tercer día de la muerte del Señor, las mujeres van a la tumba y se preguntaban entre sí, ¿quién va a mover la piedra? Porque era una piedra que pesaba demasiado. Cuando llegan a la tumba se encuentran con la sorpresa de que la piedra había sido removida. Y hay un ángel que les dice, esto está registrado en Marcos capítulo 16, verso 6, apúntelo por favor. Marcos 16, 6. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? ¡Ha resucitado! No está aquí,
Mirad el lugar donde le pusieron. Y quiero hacer un alto, iglesia. Esta escena es la piedra angular de nuestra fe, iglesia. Cristo no está muerto, Él ha resucitado. La tumba estaba vacía y sigue vacía. Cristo está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria. Cristo no está muerto. Usted y yo no adoramos a un Dios muerto. Él vive. Y pronto le veremos cara a cara. Pronto vendrá por su iglesia. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Por favor, usted tiene que sombrear eso. Pero id, díganle a sus discípulos y especialmente ¿a quién? Al traidor, al que negó al Señor, al que lo vendió, al que dijo que no le conocía. A él, a Pedro, díganle, especialmente a él, aleluya, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Iglesia, algo estaba preparando el Señor con Pedro. Algo estaba preparando el Señor con Pedro. Porque no dijo, díganle a otro, díganle especialmente a Tomás, que el Señor va. No. ¿A quién? A Pedro. Si había que tener una exclusividad para con alguien, no tendría que ser Pedro. Si había que darle un privilegio a alguien, el menos indicado tenía que ser Pedro, el traidor. ¿Por qué a Pedro, si era el traidor, no lo merecía? Pero algo estaba preparando el Señor. Estaba preparando una lección para la iglesia. El Señor resucitó. La Escritura dice que se presentó por muchos días con pruebas indubitables de que Él era el que había resucitado. El Señor ya se presentó ante sus discípulos. Los discípulos reconocieron que Él era Jesús, el que había muerto y que ahora había resucitado. Los discípulos sabían que pronto el Señor ascendería al cielo porque Él se los había explicado. Y en un almuerzo de amigos, en un almuerzo, en una comida, dice la Biblia, donde estaban tal vez los 12 y donde se encontraba el Señor, Jesús prepara un momento especial. Están buscando con la mirada a Pedro. Jesús espera que Pedro esté un poco desocupado. Es entonces donde Jesús se le acerca. Pone la mano sobre sus hombros, el brazo sobre sus hombros y le dice, Pedro, ven, quiero conversar contigo, Pedro. ¡Wow! El corazón de Pedro empieza a palpitar. Pedro siente que el corazón se le va a salir del pecho. Oh, hasta ese entonces Pedro le había estado esquivando al maestro. Hasta ese entonces Pedro no era capaz de verle cara a cara. ¿Cómo poder verle cara a cara cuando lo había traicionado, cuando lo había negado? ¿Cómo poder hacerlo? Él estaba dando vueltas al asunto. Pero ahora está entre los brazos del Señor. Ya no se puede escapar.
Pedro está nervioso, las piernas le están temblando, no se puede sostener. Los pensamientos de Pedro están volando. Oh, ¿qué me dirá el Señor? ¿Me va a reclamar? ¿Qué me dirá el Señor? ¿Me va a reprochar? ¿Me va a decir que no tengo perdón? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a dar muerte? ¿Qué pasará? ¿Cuántas ideas habrán pasado por la mente de Pedro en ese momento? Pero ahora iba a conocer una faceta más de su Señor. Ahora, Jesús y Pedro estaban en un lugar donde nadie les podía interrumpir. Nada le podía salvar ya a Simón Pedro. Y es entonces donde el maestro empieza a hablar. Juan capítulo 21, verso 15. Y el Señor le dice a Simón Pedro, al traidor: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oh, el corazón de Pedro latía más fuerte. Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y en el verso 17 le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí hay dos cosas interesantes. Primero, ¿por qué a la tercera vez que el Señor le preguntó si le ama, dice la Escritura que Pedro se entristeció? ¿Por qué a la tercera vez? Porque sin duda alguna Pedro creía que era una venganza del Señor. Y Pedro dijo: 3 veces yo le negué. Y ahora él me está restregando en la cara 3 veces. Me está preguntando si yo le amo. El Señor tiene mucha razón. ¿Por qué dudar de mí? Tiene muchos motivos por qué dudar de mí. Por eso me está preguntando tantas veces si le amo. Pero Pedro decía por dentro: yo lo merezco. Yo merezco esto y más porque yo le fallé. Y ahora él tiene derecho a vengarse. Pero hermano, lo que no entendía Pedro es que esto no era una venganza. Porque en el corazón de Cristo no hay espacio para venganza, no hay espacio para reproches. En el corazón de Cristo no hay espacio para juzgar a aquel que le ha fallado. Si tú le has fallado a Él, el Señor no te señala, el Señor no te juzga. Si tú le has fallado, el Señor te abraza, como ahora lo estaba haciendo con Pedro. Pedro creía que era un reproche, Pedro creía que era una venganza, pero no. Lo que el Señor estaba haciendo ahora era afirmar a Pedro. Porque las 3 veces que le preguntó: ¿me amas? En las 3 ocasiones le dijo: apacienta mis ovejas y mis corderos. La oveja más pequeña es un cordero. Y necesita entender algo que hay aquí. ¿Cuál es el tesoro más preciado para Cristo? Sus ovejas. Es el tesoro por el cual Él dejó su trono de gloria y vino a morir como un criminal. Su iglesia
Es el tesoro más grande de Cristo porque le costó precio y no cualquier precio. No fue precio de oro, no fue precio de plata, fue precio de sangre. No existe nada más valioso para Cristo que su iglesia. No existe nada más valioso para Cristo que usted. Usted valió y vale la sangre de Cristo. Y cuando alguien lo quiera menospreciar, usted sepa bien que tiene un valor inigualable. Querida mujer, cuando alguien te quiera menospreciar y te dice que no sirves, que no vales para nada, tienes que saber que Cristo te dio un valor que ningún hombre podrá pagar por ti. Valiste la vida de Cristo y su sangre carmesí. Siendo la iglesia lo más valioso que Cristo tiene, le está diciendo a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Cómo? ¿Cómo decirle al traidor? ¿Cómo decirle a un traidor, a alguien que le falló: cuida mi iglesia? Y cuando el Señor lo confrontó a Pedro, no estaba vengándose, no lo estaba reprochando, lo que estaba haciendo es afirmándolo, diciéndole: Pedro, confío en ti. Lo que hiciste quedó atrás. Yo no te juzgo, yo no te señalo, yo te perdono. Y como muestra de mi verdadero perdón, Pedro, te entrego a mi iglesia. Aleluya, ¿lo está entendiendo? Te entrego a mi iglesia, Pedro. Cuídala, es lo más valioso, es lo más sagrado. Tómala. Aquí están mis ovejas, aquí están mis corderos. Aleluya. Al traidor, ¿cómo es posible al traidor entregarle su iglesia? Este es el gran ejemplo de perdón que el Señor nos da. Este es el tremendo ejemplo. Pedro no buscó a Jesús. El traidor no buscó a la víctima. Fue Jesús quien preparó todo y buscó a Pedro. Escuche algo. Cuando el Señor le manda decir por medio del ángel: díganle a los discípulos y especialmente a Pedro, es porque el Señor sabía que Pedro tenía una necesidad. La necesidad de ser perdonado. Nunca vemos que Pedro buscó al Señor para ponerse a cuentas con Él. Tal vez porque tenía temor. Tal vez porque su conciencia no lo permitía, y lo entendemos desde luego. Pero vemos al autor de la vida humillándose. Vemos al Dios hecho carne humillándose y siendo Él quien da el primer paso y ofreciéndole el perdón a aquel que nosotros bien podríamos decir no lo merecía. El Señor dándonos ejemplos de humillación y perdonando a su victimario. Y alguien aquí me podría decir: pastor, pero no es fácil perdonar. Por supuesto, hermano, que no es fácil perdonar. Nuestra naturaleza humana no quiere dar perdón. Nuestra naturaleza humana quiere venganza. No es fácil perdonar, lo sé. Para nada. Pero es aquí donde tenemos que mirar la cruz y recordar que perdonar no es olvidar. Porque muchas veces hay una mala concepción en cuanto al perdón y decir: es que yo no puedo olvidar lo que tal persona me hizo. Y es que perdonar no es olvidar.
Una persona tal vez jamás podrá olvidar aquel escenario que vivió, aquella violación que vivió. Aquella jovencita no podrá olvidar aquella violación que vino de su propio padre. Aquel hijo no podrá olvidar aquel castigo inhumano que su padre le dio cuando era un niño, o aquellas palabras que marcaron su vida. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil perdonar, y claro que no vamos a olvidar. No somos una computadora para simplemente borrar lo que ha pasado en nuestras vidas. Perdonar no es olvidar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna cicatriz en su cuerpo? Tal vez muchos la tienen y tal vez hasta hoy día han olvidado que la tienen, sino hasta este momento que se lo he recordado. Por favor, observe su cicatriz si la tiene al alcance. Y si está en un lugar donde se la puede ver, por supuesto, obsérvela. A la mayoría de ustedes la cicatriz no le va a doler ya. Tóquese la cicatriz. ¿Le duele? A la mayoría no le va a doler. Han pasado tal vez ya muchos años. Desde aquel momento donde usted tuvo un accidente, donde usted tuvo un mal momento, donde usted sufrió. No duele la cicatriz, pero ahora que se la vio, ¿sabe lo que sí sucede? Aunque no duele, usted recuerda aquel momento, pero lo recuerda con dolor o sin dolor. Ya no hay dolor, aunque está la cicatriz. Esta es una de las ilustraciones más perfectas de lo que es el perdón. Perdón no es olvidar. Perdonar es recordar. Pero recordar sin dolor. Recordar aquello que nos hicieron. Pero ya no hay dolor, ya no hay raíz de amargura. Ya no hay aquel peso que no nos deja estar libres. Lo recordamos. Y lo recordamos como una experiencia que el Señor usó para nuestro bien. Porque escrito está en su santa palabra que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, para bien, aun cuando sean cosas dolorosas para nuestras vidas. Amado hermano, somos cristianos. Entonces sigamos el ejemplo de Cristo. Amado hermano, te han ofendido, te han lastimado, te han traicionado. Entonces, debemos seguir el ejemplo de Cristo ahora mismo. Pastor, pero es esa persona la que tiene que venir a mí y pedirme perdón. Sí, eso es lo que debería pasar. Pero el punto es que tú eres el cristiano y ella no. No, pastor, esa persona sí es cristiano. Bueno, entonces aquí se ve quién verdaderamente quiere ser como Cristo. Es que yo voy a esperar que ella me venga a pedir perdón, y cuando esta persona me pida perdón, yo se lo voy a dar. ¿Pero qué hizo el Señor? Espero que Pedro le vaya a pedir perdón. Espero que Pedro se vaya a humillar ante él y decirle: Señor, reconozco, te traicioné, perdóname, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. No, Jesús preparó el camino, preparó la ocasión. Esperó un momento donde estaban comiendo. Esperó un momento estratégico y exacto para ir donde Pedro y decirle: Pedro, te perdono. No hubo argumentos. Porque cuando uno está en una posición de pedir o de dar perdón, no hay argumentos. Si usted argumenta algo en el momento de dar perdón, no sirve para nada. Si usted va a una persona y le dice: mira, te perdono, pero quiero que sepas que tú fuiste el que fallaste, que yo no fui. No pida perdón, porque eso no sirve para nada. Pedir y dar perdón es un momento de humillación, donde los argumentos quedan a un lado. Es un momento de humillación. Pero pastor, ¿cómo me voy a humillar yo? Mira la cruz, mira a Cristo, Él es nuestro ejemplo. Y otra situación, amado hermano, es que siempre nos ponemos como víctimas. Y es verdad, muchas veces somos víctimas. Pero algo que debemos entender es que también somos victimarios. Siempre todos queremos ser víctimas.
Si yo le pregunto a cada uno de ¿ustedes han sido víctimas? Sí, sí, pastor, me han dañado, me han ofendido, me han traicionado, pastor, me han pagado mal por bien, sí. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿y ustedes han sido victimarios? La mayoría nos aferramos a decir que no. Solo queremos tomar el papel de víctimas. Pero la verdad, iglesia, es que tan víctimas hemos sido como hemos sido victimarios. Y me atrevo a decir que más victimarios que víctimas. Porque fallamos, ofendemos, traicionamos, queriendo o sin querer, lo hacemos. Y en los dos casos debemos pedir perdón. Estamos empezando un nuevo año, pero como cristianos no nos podemos permitir algo. Y esto es vivir con raíces de amargura en nuestro corazón debido a la falta de perdón. Estamos llamados a vivir en comunión los unos con los otros, amados. Estamos llamados como hijos de Dios a vivir en paz. Estamos llamados a pedir perdón. ¿Cómo podríamos orar, Señor, perdona mis ofensas, si no perdonamos a los que nos han ofendido? ¿Cómo podríamos, qué cara usted y yo podemos tener para acercarnos al trono de la gracia de nuestro Señor y decir, perdónanos, cuando usted y yo no perdonamos porque el orgullo nos gana? Si alguien no perdona, no se puede sencillamente llamar cristiano.